Bueno, Dios les bendiga a todos. Que Dios derrame bendición sobre todos los que nos permite estar aquí en este día para alabarlo, para exaltarlo. Lo hermoso de estar uno en el Señor en esta nueva etapa, en esta gracia de Dios, es que al final de cuentas no estamos bajo lo que algunos veían el látigo opresor de la ley y qué dicha que eso ya no está. Ahora estamos bajo la libertad de la gracia, pero estamos delante del mismo Dios. Algunos piensan ya los 10 mandamientos, no, no, los 10 mandamientos son tan vigentes allá como aquí. Sencillamente que ya yo no me salvo ni obtengo el favor por haber cumplido todo eso. Ya la palabra descarta que nadie lo ha cumplido, solo el Señor. Él cumplió a cabalidad todo y nos lo acredita a nosotros. Hoy usted y yo somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la obra consumada en esa cruz, pero todo lo que yo entiendo que agrada a Dios allá, agrada a Dios acá. Entonces no son dioses diferentes, es el mismo Dios. Entonces yo tengo que moverme bajo esa premisa en todo lo que hago. No que ya no tengo la obligación de esta o aquella cosa, sino el quitar toda barrera que se me levante en mi mente contra lo que es, quiero obedecer a Dios. Así está libre. Usted está libre de hacerlo o no hacerlo. Pero usted dice, Señor, yo quiero obedecerte en todo. Soy me recordaba esta palabra cuando estábamos antes leyendo que debe ser algo como antes de cualquier predicación, cualquier enseñanza, uno debería tenerlo muy presente, derribando, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Por qué nos dice esto la palabra? Porque creamos argumentos que se convierten en barrera para lo que Dios dice y antepongo lo que yo pienso, lo que yo creo. Es mi criterio, es mi pensar. Y de pronto hacemos a un lado aquello porque entendemos que tal vez eso ya está un poco obsoleto y lo que yo pienso pues está más adecuado a este tiempo. Amados, que Dios nos ayude a poder derribar todo argumento que se levanta contra ese conocimiento de Dios y poder ser un pueblo que tiene su mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús. Amén. En este día nos corresponde tratar un tema que es el finiquito de lo que empezamos la semana pasada. eh, y tal vez en esto yo quiero ser enfático en el hecho de que uno tiene que poner el énfasis donde Dios pone el énfasis. Uno tiene que ser seguidor de todo aquello que uno entiende que el Señor quiere dejar bien plasmado, bien grabado en mi mente, en mi corazón, porque es lo que me conviene. Y uno se pone a pensar en un momento último que usted tenga oportunidad de hablarle a un ser querido. Dios mío, ¿qué vierte usted de su corazón? ¿Qué dice usted de sus labios? Lo que considera que es más importante, lo más trascendental para la vida de esa persona. Y se trata de, de expresar eso, de llevar eso y que ojalá lo pueda capturar. Uno ve a lo largo de toda la palabra, todo ese sentir del Señor, si me hubieran oído, si tan solo mi pueblo me hubiese escuchado, ¿qué no haría yo? ¿Qué no cosas podría derribar? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque hay argumentos, hay altiveces que se levantan contra el conocimiento en Cristo Jesús. Yo le animo a que en este finiquito del discipulado que Cristo Jesús le da a sus, aquí 11 ya, uno me ha quedado fuera, ese discipulado que es sobre las personas que iban a quedar aquí a cargo del ministerio, a cargo de todo lo que venía ahí. Imagínense la importancia de que ellos se llevaran el chip, lo tuvieran insertado, que lo tuvieran en su mente, en su corazón. Y el Señor, como último aspecto, le da un consejo que tiene que ser muy relevante en nuestra forma de entenderlo. El Señor, esta palabra le he puesto por título, la vimos la semana pasada, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay siempre temores, inquietudes por que ellos tenían por esa partida del Señor, pero Él les está haciendo ver que va a venir el Espíritu Santo, les está haciendo ver que tienen la conexión con el Padre,
que ni siquiera tienen que dirigirse en oración a Él o pedirle a Él, sino que ellos mismos, ustedes, nosotros mismos podemos hablar con papá, que tenemos esa libertad que nos la da el Señor y la conexión con el Espíritu Santo y nos identifica para con Él, porque todo lo que Él hizo, todo lo que lo logró en esa conexión con el Padre y por el recurso del Espíritu Santo que actuaba a través de Él. Decimos que era Dios, sí, por supuesto, pero verdadero hombre. Y Él vino a mostrarnos cómo hombres podemos tener la conexión que Él tuvo y lograr todo lo que Dios quiere que se logre en la vida de cada uno de nosotros. Porque tenemos los recursos que Él nos ha dado. Y eso debería infundir una gran paz y una gran confianza. Así que al terminar este discipulado, él, él lo hace inmediatamente que termina, pues da una oración bellísima, esa oración sacerdotal, que vamos a verla también con detalle, cómo él pide por él mismo, pide por sus discípulos y pide por los que han de venir después de ellos. Así que leamos la palabra que tenemos de enfrente, es Juan capítulo 16, verso del 29 al 33. El otro, la diadema lo apago entonces, para que no. Sí, ok, fuera. Juan 16, 29 al 33. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió, ahora creen. Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hasta ahí predicamos la semana pasada. Y el último versículo, 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Bendito Dios y Padre, lo que, Señor, tú querías sellar en su mente, en su corazón de esos discípulos que iban a ser, Señor, el fundamento, Señor, doctrinal a través de sus enseñanzas, junto con todo lo dicho por los profetas. Señor, lo que la iglesia tuya iba a ser edificada sobre eso. Oramos para que, Señor, esa vehemencia tuya en estos detalles sea, Señor, de atención y de claridad para cada uno de nosotros en este día. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te rendimos desde ya toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Ahí ellos dicen haber escuchado, haber entendido, de pronto ver esta persona así habla con un conocimiento, con una relevancia y tienen una afirmación de pensar, sí, creemos. Y lo expresan abiertamente al hacer ver que creen que Él es el Hijo de Dios, que ha venido de parte de Dios. Ahí ellos tenían una afirmación que iba un poquito más allá, habíamos dicho, de su comprensión, de sus compromisos incluso personales. Teológicamente estaban expresando algo correcto. Jesús venía de Dios. Y esta comprensión teníamos que entender que hasta el último momento, incluso hasta el momento en que el Señor es elevado al cielo, ellos todavía están con la expectativa del ejercicio mesiánico según la cosmovisión del judío de la época. Y era la restauración de Israel como pueblo sobre todos los pueblos y la posición de ellos sobre cada uno de los que le adversaban. Y de alguna medida veían a un Mesías humano que era ciertamente enviado por Dios, pero no realmente el concepto del Dios mismo en esa persona. Y entonces había una barrera porque lo que estaban buscando era la restauración de Israel. Era lo que tenían ahí en su mente, lo que tenían en su corazón. Ahí estaban con la convicción de que, bueno, todo lo que ha dicho debe ser correcto, debe ser verdad, porque si él está enviado de Dios, viene de Dios, pues todo lo que ha dicho debe ser un maestro, un profeta, alguien que está
mucho de lo que conocemos, pero todavía distanciaba un poco lo que el Señor quería que ellos se lo llevaran, pero no confía tanto en qué tan hábiles sean, sino en el recurso que tienen, en el Espíritu Santo para que los vaya a guiar a toda luz y a toda verdad. Y se los ha dicho una y otra vez. Y entonces les advierte, les dice, ¿ustedes creen? Y entonces les hace una advertencia donde les dice, ustedes me van a dejar. Todo eso lo hemos tratado la semana pasada. Y así es un llamado que les hace a pensar no muy altamente de uno mismo. Somos muy dados a confiarnos cuando pensamos que tenemos todo el conocimiento de las cosas y desgraciadamente a veces lo aplicamos en muchas áreas de la vida. Incluso el darle a Dios. Yo pienso, está más seguro aquí y en mi cuenta que darle a Dios. Echa tu pan sobre las aguas, dice el Señor, y después de transcurrido mucho tiempo recogerás. Y así actuamos en muchas áreas de nuestra vida, donde pensamos que es más seguro lo que yo puedo controlar que lo que Dios controla. Son fortalezas que tenemos que derribarlas y tenemos que acomodar nuestros pensamientos al pensamiento de Cristo Jesús. Y eso, amados, es una disposición permanente a destruir todo eso, a no aferrarnos. Y entonces, cuando estamos muy conectados con nosotros mismos, muy confiados en nosotros mismos, por muy favorecidos que podamos estar, eh, no miramos, no conocemos nuestras pasiones internas muchas veces. Y podemos vernos traboneados por nuestras propias pasiones, haciendo cosas que uno diría, Dios mío, yo qué pensé. Les aseguro que Pedro por nada del mundo pensó, sí, es posible que yo niegue al Señor. No, no, él no pensó, él dijo, jamás lo negarán todos estos, pero yo no lo voy a hacer. Él estaba seguro en sí mismo. Y ese es el problema, cuando nosotros estamos dependiendo de nosotros mismos para llevar adelante algo que solamente la palabra nos advierte que es con su ayuda que lo podemos hacer. Usted y yo somos muy flacos en cuanto a nuestra firmeza ante los embates que el mundo puede traernos. Toda nuestra capacidad está en Él. La palabra lo dice claramente. Apartados de mí, nada pueden hacer. Conmigo serán más que vencedores. Y uno tiene que tenerlo claro. Dios tiene la razón. Dios permite muchas veces presiones para que miremos el corazón, para que ajustemos las convicciones, para que de alguna forma, aunque bajo una triste historia que se repite una y otra vez, nos demos cuenta que Él tiene la razón y no nosotros. Y a veces son cosas muy dolorosas, a veces son situaciones muy difíciles en las que usted y yo flaqueamos, pero amado, no es para que decir soy una cucaracha, soy valgo nada, soy... La palabra ya lo dice de por sí, gusano y todo trata. Lo que dice la palabra claramente es que usted y yo podemos estar seguros de algo, que podemos ser atentados en todo, en todas las cosas, pero hay una lealtad, algo que se va a dar, que no va a flaquear nunca. A usted y a mí nos pueden dejar papá y mamá, con todo lo que usted los ame y ellos lo amen a usted, pero el Señor nunca lo va a dejar. Y son cosas que uno tiene que tener clara. Nunca va a haber un abandono de Dios, de su pueblo, de los que Él ha amado, de los que Él ha apartado, de los que Él ha escogido. Y eso tiene que estar metido siempre acá y acá. Con eso en mente fue mucho de lo que hablamos la semana pasada. Tenemos que entender que aquí en este último versículo que vamos a ver hoy, eh, tampoco existe un asunto, una expresión que a veces se ha popularizado y oímos hasta grupos sectarios que dicen, pare de sufrir. Para nada la palabra dice, venga el Señor y pare de sufrir. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. Más bien lo dicen algunos grupos eh, con un deseo de bloquear algo que está muy de frente en la escala de valores del mundo actual. Nos es tremendamente adverso cualquier sufrimiento, cualquier situación incómoda, cualquier cosa que nos saque de nuestra área de confort. Eso nos es totalmente adverso. Y hay mucha dificultad para poder sobrellevar una prueba, para poder sobrellevar algo. Y aquí el Señor lo que es que se animen, que estén confiados, que tengan ánimo en medio de las pruebas, en medio de las tristezas, que son muy propias de este mundo. Este es un mundo caído.
Y usted lo verá constantemente. Cuando usted levanta el nombre del Señor, va a tener de frente un montón de adversidad contra ese nombre. Pero usted y yo tenemos que tener la mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe. Con eso en mente, veamos lo que dice el Señor en en el último versículo del discipulado que le dio a sus discípulos, a sus apóstoles. Versículo 33, la Nueva Traducción Viviente dice así: pero les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Concluye todo ese proceso de... Algo pasó ahí. Bueno, concluye todo ese proceso que se murió. Ya, ok, ya. Concluye ese discurso del Señor a sus discípulos con estas palabras que son palabras de esperanza, de confianza. Hay una paz mucho más allá de lo que está disponible en este mundo. Hay una paz y un triunfo que está dado para aquellos que si bien estamos en un mundo caído, pero Cristo Jesús logró algo en esa cruz que es para nosotros en todos los tiempos, en todos los momentos. Aquí la ida del Señor, la ida de Jesús al Padre, era para el bien de los discípulos, para el bien de la iglesia, para el bien de cada uno de nosotros. La idea de que Jesús eh, aquí a los suyos les hace ver que tengan paz, que disfruten realmente de una paz interior. Amados, sean cuales sean las aflicciones que estén sufriendo por parte de un mundo que está caído, un mundo que les rodea. Aquí no se trata de una paz interior producto de, qué sé yo, de una autovaloración o de una, qué sé yo, una terapia de autoayuda. No es eso, no es lo que está el Señor diciendo. Ahí no es un asunto de que yo tenga una fe en las cosas que emprendo, sino una fe en el Todopoderoso, una fe en el que todo lo ha hecho, en el que venció al mundo y venció todas sus aflicciones. Amados, la paz de Cristo es la única paz verdadera. La paz de Cristo es la paz que lleva a consuelo al corazón. La gente anda buscando paz por todo lado y pone cristales de cuarzos y se encierra en figuras geométricas y empieza ahí con y invente todo lo habido y por haber en esta tierra. El mundo anda buscando entrar en una paz interior. Y amados, la Biblia lo dice claramente cómo es que se obtiene. Pero de pronto no creemos que eso sea así. No, no, eso será para algunos muy espirituales. Pero yo que soy tan mundano, yo prefiero seguir ahí con el y los cuarzos y toda esa cosa. Amados, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hay fortalezas aquí que nos impiden creerle a Dios y creer más al mundo y sus técnicas y sus formas. Y tenemos realmente que si somos pueblo de Dios, ser consecuentes con lo que Dios dice. Porque decir, yo creo en Dios, pero no le creo a Dios, ¿y para qué? ¿Para qué me voy a poner de sparring del diablo? Para que me dé por todo lado. El Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Amados, son palabras muy contundentes. O sea, no hay obstáculos, no hay tropiezos que no podamos sobrellevar en esa paz que viene del Señor. O sea, los que aman tu ley, aquí no es que nos tiremos al Antiguo Testamento a cumplir todos los preceptos. En realidad tenemos que interiorizarlo y ver toda la instrucción de Dios, toda su palabra, el que se apoya en lo que Dios dice antes de lo que el mundo dice o lo que uno mismo puede decir, tiene completa y absoluta paz. Puede encontrar realmente ese equilibrio verdadero. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en el tiempo pasado, en tiempos pasados, para vuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. La palabra nos remite a ella misma para encontrar realmente lo que usted y yo tenemos que estar informados sobre cómo soportar las adversidades, sino que
hay un aliento en ese proceso, hay una esperanza, hay una paciencia, hay un consuelo. ¿Qué es lo que ofrece todo un mundo de psicoterapias y un montón de cosas para que usted no confíe en Dios, sino que confíe en el hombre o en usted mismo? Y amados, en eso yo tengo guerra declarada, porque la palabra así lo hace. No podemos incursionar en un campo que la palabra se lo da, que Dios lo da, la palabra, y decir, no, es que tan valedera una cosa como otra. Hay cosas que son meramente del resorte de Dios, que los que no creen en Dios tratan de buscar alguna otra forma, patear el tarro. Sencillamente es eso, patear el tarro, pero el problema sigue presente. El único que da realmente la condición verdadera de tranquilidad, de paz, es el que venció al mundo y a sus condiciones caídas. El mundo, los incrédulos, amados, todo esto lo ven con muy malos ojos y ven con malos ojos a los cristianos que de pronto podamos tomar una posición así. ¿Por qué? Porque de pronto una conducta que se apoya en Dios, una conducta que, que no ve lo que el mundo ofrece, es un reproche indirecto al mundo y es una censura a los valores del mundo, a lo que todo el mundo cree. Pero la palabra nos llama a no confiar en el mundo, porque Él ha vencido al mundo. Y entonces tenemos que entender a dónde está nuestra confianza. Primera de Pedro 4:4 dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y los insultan. Amado, claramente la palabra nos hace un llamado a que si nosotros tenemos una amistad con esa vieja vida, esa vieja condición en la que vivíamos, los que eran nuestros amigos en ese entorno se sienten de pronto sorprendidos, ofendidos o hasta resentidos por la falta de interés que usted y yo podemos tener en lo que ellos pueden tener mucho interés. Y vendrán un montón de insultos si usted dice, bueno, por aquí es camino, usted quiere ir por allá, pero para mí por aquí es camino. Y de pronto se van a sentir ofendidos porque no comparte los mismos placeres, no les da la misma relevancia que antes compartía. ¿Y qué se cree? Santurrona o Santulón. Amados, esas ofensas vienen por docenas. Si usted trata de ser alguien claro, la escala de valores es muy diferente. Incluso hasta si usted no se preocupa como esa persona se preocupa de las cosas. Le hacen ver que usted está en otro mundo, que no está en la realidad, porque la realidad es esta, la que yo siento, la que puedo palpar. Y amado, la realidad está aquí. Pasan los cielos, pasa la tierra, pero su palabra no pasará. Esa es la realidad. Y yo tengo que tenerlo aquí, aquí. Si no se la creo, son barreras, son obstáculos, son fortalezas que se establecen contra el conocimiento de Cristo Jesús. Y entonces le permito a mi mente decir, bueno, eso será para algunos, pero no para mí. Inmediatamente usted se excluye de los que pueden vivir una vida cristiana y una vida bajo ese favor, bajo ese poder, bajo esa promesa. En el mundo va a haber mucha aflicción, va a haber mucha dificultad, pero confíen, yo he vencido al mundo. Todo esto se los he dicho para que ustedes tengan paz. Es que yo no. Te puede tomar la posición que sea, pero Dios nos llama a que rompamos la fortaleza y tomemos la posición que Él nos llama a tomar. Parte del mundo, se sufre y usted va a sufrir si usted quiere ser una buena persona. Entonces usted sufre por ser bueno, o por lo menos sabemos que bueno solo Dios, pero por acercarse. Y de parte de Dios, usted sufre para que sea mejor. Y al final de cuentas, el pare de sufrir no existe en el trato del alma, de la naturaleza caída, porque es un constante ajuste. Dios nos llama a que ese sufrimiento sea parte de un proceso bien llevado de depuración. Por eso un mundo y una mente apartada de cualquier sufrimiento y que ve cochino diablo cualquier sufrimiento y no ve a quien está permitiendo algo, nunca pasa el examen, porque sigue siendo tratado en la misma área en la cual debe rendirla y debe depender no de sí mismo, sino de Dios. Y hay gente que vive patinando como el perro
viendo a ver cómo pesca la cola y dando vueltas y dando vueltas sobre un círculo y no logra pescarla. Nunca la va a hacer, porque sencillamente no está ahí la solución. La santificación, amados, es un proceso en el cual Dios nos mete desde el momento en que usted y yo creímos en Cristo Jesús. Y no podemos estar viendo al diablo detrás de todo. Debemos ver más nuestras pasiones, más nuestros malos deseos, que deben ser vencidos, que deben ser rendidos, que deben ser postrados delante de Dios y no pensar, es que yo tal cosa, y el cochino diablo tal cosa. Y entonces el diablo es culpable de todo y usted es inocente de todo. Y vamos, eso no se vale. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es muy fácil echarle las culpas a todo el mundo o echarles al diablo. Y es lo que mucha gente en la famosa guerra espiritual hace. ¿Qué pasa si papá le dice, te voy a quitar la tablet? Está haciendo, yo reprendo al diablo. Esa tablet es mía, yo la arrebato. ¿Se le parece a alguien haciendo guerra espiritual? Porque el papá le quitó algo. Porque el papá lo limitó en algo. Y lo trataron de diablo y le arrebataron lo que él le retiró. Amados, vemos constantemente gente exactamente lo mismo. No viendo el trato de Dios sobre su alma y peleando con el diablo. Al final de cuentas, hay que pelear con sus pasiones bajas y con su falta de rendición a Dios. Es otro tema también, pero Hebreos 12:10 dice, en relación a esa disciplina de los padres, porque ellos nos disciplinan por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y amados, son cosas que yo no puedo determinar qué área de mi vida necesita trato, ajuste. Yo no puedo pensar en un apóstol Pedro sufriendo en los últimos momentos de su vida lo que él sufrió cuando yo diría, está sobrado de buenas obras, está sobrado de santidad, porque sigue sufriendo eso. Amados, ¿qué sé yo? Dios es el que lo tenía en eso. Y al final termina ejecutado. Y si eso sufre un santo de esa naturaleza, amados, ¿qué puedo yo pensar en cosas que de pronto me puedan estar sucediendo? Y qué terrible estar pasando por eso y todavía pensar, lo estoy pasando porque Dios está contra mí. No, amados. Ellos nos disciplinan, los papás, según les parecía. Pero si Dios nos está disciplinando, es para la santidad, para el propio bien suyo y mío. Porque usted y yo no somos ciudadanos de este mundo. Usted y yo somos ciudadanos de los cielos. Y estamos en ese proceso que Dios nos va a llevar. Padres humanos imperfectos aplican disciplinas imperfectas. Pero Dios, que es perfecto, su disciplina, su trato es perfecta. Y la obra en esta área espiritual a sus hijos, que Él los lleva en un crecimiento de santidad. ¿Por qué? Porque nos está preparando para una vida eterna de santidad en el cielo. Y desde aquí se forma. Nosotros no creemos un purgatorio que ahí va y le aplican un poco de tormento y cosas para que usted ya depure todo. Y bueno, que Roma al final vendía indulgencias para que lo sacaran del purgatorio. Yo creo firmemente lo que la palabra hace ver. Hay procesos que Dios permite para propósitos de Él. Y no es que podamos decir es que este es más malo que el otro. Solo Dios sabe qué está haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Es como el trigo que la palabra hace ver. Para separar el trigo de la paja es algo que hay todo un proceso en el cual Dios hace ver a su pueblo la necesidad de que las dos cosas crezcan juntas, que las dos cosas estén ahí emergiendo y habrá un momento de separación. Porque incluso el Señor dice, no sea que por querer quitar la cizaña, dañe el trigo. Pasajes de esos, Mateo 13:30 dice, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átelan en manojos para quemarla, pero el trigo recójalo en mi granero. Yo veo mucha gente de pronto diciendo, yo no puedo estar allá o acá
Porque es que ahí, por ciertamente, el que mira el peligro se aleja. Y hay lugares donde no debemos. Pero hay situaciones que Dios permite que tengamos en el entorno y no es matando al vecino incómodo que yo voy a solucionar el problema de aflicción que tengo ahí. No es yéndome de frente al hermano que de pronto es un hermano lija, que Dios me lo puso para que yo ajuste cosas de mi vida. No es dejando esa iglesia donde no predican prosperidad, sino que solamente predican trato de Dios. Amados, no es en esa forma en que yo voy a lograr al final de cuentas que las cosas se den favorablemente. Es siendo consecuentes con aquello que Dios está permitiendo. Los justos han de tener que vivir ahí en medio de injustos desde el principio de los tiempos. Esto se ha dado y son cosas de las aflicciones que Dios ha permitido y Dios no ha cambiado en eso. Dios sigue permitiendo situaciones así. Así que, amados, el estar de buen ánimo en medio de tribulaciones, en medio de un mundo que tiene sus cosas difíciles, y yo las puedo ver, debe ser nuestro privilegio de creyentes. No estar ahí haciéndole mala cara a todos, sino el poder uno tener la confianza de que hay un Dios que le guarda en medio de todas esas aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claramente la palabra es muy recurrente en consejos en torno a esto. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. De pronto son palabras que como que lo dejan a uno fuera de, de, de escena. Como les digo, el pare de sufrir no es parte del plan de Dios, es parte del proceso de que el alma nuestra tenga que ser ajustada. El sufrimiento del creyente es un don de gracia que trae al final de cuentas poder, trae galardón eterno. Dios lo concede ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Cuántos padres disfrutan aquí disciplinar a sus hijos? ¿Habrá alguno que haya que darle una consejería? Yo pienso que ninguno de nosotros, amado, ninguno de nosotros disfruta aplicar disciplina. ¿Pero por qué la hacemos? Porque les amamos. Ustedes desearían ni siquiera pelearse con el carajillo que quiere hacer tal cosa y darle rienda suelta y llevar la fiesta en paz. Pero usted sabe que si sigue llevando la fiesta en paz va a crear un bichito raro, un monstruito. Y somos llamados a confrontar las malas actitudes. Somos llamados a limitar las malas actitudes. Lo terrible es que carajillo se le vuelva a hacer y dice, te reprendo, Satanás, porque no acepta el trato que usted le está dando. Qué difícil sería, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentirá Dios de pronto cuando le está permitiendo algo y te reprendo, Satanás, y Dios lo está permitiendo? Y sencillamente no queremos dejar la parte gravosa, fea, que Dios quiere sacarnos de nuestro corazón. Aquello que sencillamente nos está llevando en un rumbo donde no nos conviene. Y Dios está permitiendo cosas para que seamos libres de eso. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que verdaderamente padecemos con Él, es que es tan recurrente el tema, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea, Pablo ahí en esta carta a los romanos está haciendo ver lo que usted pueda decir que le está afligiendo, que le está causando algún tipo de dificultad. Nada tiene que ver ni se compara con la herencia que es segura por la gracia de Dios, con aquello que Dios ha preparado. La prueba, al final de cuentas, de esa gloria última en la vida del creyente, por aquello que está eventualmente sufriendo en Cristo, amados, sea por escarnio, sea por maltrato, hasta maltrato físico, sea lo que sea. Pero todo eso está anticipando algo si yo lo sé llevar delante de Dios. Si yo lo sé de alguna forma entender que hay un plan precioso de Dios. Dios no está atado. El que está atado es el enemigo. La palabra sí lo dice. Por supuesto que tiene injerencia en diferentes cosas. Pero yo tengo que entender que todas mis aflicciones yo las tengo que llevar a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es ahí donde salgo de todas esas situaciones. No es peleando, considerando que yo soy, ya que Dios no se mete conmigo, pues yo soy el que voy a hacer la guerra aquí y voy a matar ese cochino diablo y prohibirle que me haga nada, porque yo soy poderoso en Cristo. Amados, si Dios no es con nosotros, nada podemos nosotros pretender hacer contra aquel que Dios le está permitiendo de alguna forma venir a hacer cosas, permitirle de alguna forma algún tipo de aflicción. Pero Pablo dice, esas aflicciones, ni comparada con la gloria venidera, ni comparada si usted lo sabe procesar bien y lo sabe hacer suyo y sabe llevar eso delante de Dios. Y en esto no hay que escatimar. Yo sé que hay cosas que usted dice, Dios mío, no acabo de entender situaciones que usted pueda haber vivido o pueda vivir. Pero amados, es mejor vivirlas con Él que sin Él. Es mejor vivirlas, Señor, no lo entiendo. Algún día me lo vas a revelar. Pero Señor, yo confío en que tú me amas y todo lo permites con un propósito. Y amados, nosotros a veces no dimensionamos el valor que tienen la vida suya, la vida de un creyente delante de Dios. Y el Señor puede perfectamente aniquilar a algunos para que otros vivan. Y eso puede darse perfectamente. Y puede alguno haber completado su ciclo, pero lo está haciendo para que usted tenga algún tipo de enmienda. Yo conozco casos de gente que se han vuelto al Señor por una situación difícil. En esto uno no puede limitar a Dios. Solo Dios sabe hasta dónde. Segunda de Corintios 4:17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Qué hermoso como el apóstol Pablo lo hace ver. La gloria futura que se experimentaría va a exceder cualquier sufrimiento que se pueda experimentar en este mundo. Amados, todo eso lo que hace es un acondicionamiento para la eternidad. Usted y yo, de nuevo, no somos ciudadanos de este mundo. Usted y yo estamos en este mundo, pero pertenecemos a otro. Y Dios en este mundo nos está formando para ese otro. ¿Y cómo es el proceso de Dios? Dios lo sabrá. O sea, yo tengo que aprender a entender que el Señor me está diciendo que hay una victoria, que Él venció a este mundo, que Él triunfó sobre este mundo. Y amados, esa victoria va a acompañar al creyente, al cristiano, hasta el último día de su vida si confía en Cristo Jesús. Si se apoya en lo que Él dice. Esto que les estaba diciendo a gente que iba a ser lanzada a los leones. Iba a estar gente que iba a ser decapitada, gente que iba a ser objeto de todo tipo de las cosas más terribles que se pueda pensar. Y Él hacía ver, yo voy a estar con ustedes. Hoy, como decía, le he comentado algunas veces, hay gente que se le desinfla el carro y ya la palabra bendición que tenían en el corazón la perdió porque el carro se le desinfló. Cochino diablo me quitó la bendición. Dios mío, si nuestro amor y nuestra confianza en Dios está vinculada a ese nivel, imagínense. Dios necesita ciertamente tratar nuestra vida. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, lo que el Señor quiere es que haya una conquista completa, sin residuos de que amenacen esa vida, ese bienestar. Está seguro en aquel que nos ha amado. Usted y yo podemos estar confiados. Esa es la victoria que la Biblia hace ver. Al final de toda la instrucción, vemos ahí en Apocalipsis 12:11 que dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero, o sea, el sacrificio que se dio en esa cruz, por la palabra, el testimonio de ellos, la confianza, la firmeza en lo que el Señor ha dicho y que se convierte en mi dicho, en mi expresar, y que no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Pero ¿cómo nos cuesta no amarnos al extremo de eso? Yo sé que es muy fácil, uno puede decir, no, Señor, yo estaría dispuesto hasta dar mi vida. Hay que verse ante la situación que nos apuntaba el hermano de estos siervos que están en países hostiles. Pero hay que entender que Dios no se va a desdecir. O sea, no es que todos tenemos que sufrir las penalidades más terribles de esa tierra, no. Es que Dios no está ajeno. Lo terrible es que usted esté pasando por algo difícil y que todavía piense
estoy pasando por esto porque yo estoy mal delante de Dios y Dios de alguna forma me está demostrando que estoy mal. Amado, no necesariamente. Como digo, todos estos santos, Pablo y todos ellos, yo qué sé qué es lo que Dios está preparando, está formando, está edificando. Y yo pienso que la edificación es así, asá, pero Dios tiene formas, Dios tiene métodos. Y este es sí o sí un método del Señor. Ninguna acusación hay en contra de aquellos cuyos pecados han sido perdonados, gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias a esa muerte expiatoria. El Señor ha tomado todo eso. Pero, ¿qué nos falta a nosotros? Tomar identidad con Cristo Jesús en todo. Y eso, amados, solo Él sabe qué tan deforme está este trozo de, ¿de qué? De barro y qué tan ajustado tiene que estar para parecerse al precioso Dios. Y Dios va a pasar en ese proceso constantemente. Estoy seguro que la piedra que es esculpida no está feliz de que le está esculpiendo, le vaya arrancando pedazos y le vaya pasando lija, no está feliz, está siendo objeto de un montón de tratos, pero al final de cuentas lo que mira es una obra preciosa. ¿Será preciosa la obra que Dios está haciendo en tu vida, en tu vida, en la vida de cada uno? ¿Cuál es la obra? Que usted y yo nos parezcamos a Cristo. ¿Habrán cosas que remover para que eso suceda? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como diría mi hermano Quincho en aquellos tiempos, Señor, si hay que meterle perilla, métale perilla al horno. Claro, lo decía con mucha voluntad, pero uno tampoco no va a tentar a Dios. Dios sabe qué tiene que hacer. Pero ahí lo que está reflejando es, quiero, Señor, que no ser hostil a lo que tú estás haciendo en mi vida. Ayúdame a sobrellevarlo. Ayúdame a hacer, en alguna medida, no contender con aquel que me instruye, me forma. Toda esta victoria que él está hablando es una victoria que se dio en él y con esa victoria es que él los está enviando. Y usted y yo hemos de considerar al mundo y hemos de considerar al que de alguna forma rige sobre ese mundo, al que lo gobierna, amados, como un enemigo vencido. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cristo derrotó completamente a Satanás o le falta que derrotarlo. Yo creo lo que la palabra dice claramente. Claramente la palabra en Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Yo lo creo porque Dios lo dice. Y creo que el enemigo es un enemigo derrotado, que el Señor lo exhibió públicamente. Pablo aquí lo que nos está diciendo es que en esa cruz desarmó por completo a Satanás. Determinó una derrota definitiva junto con todas sus huestes espirituales, toda esa perversa séquito de ángeles caídos. El Señor los derrotó públicamente. Los creyentes, amados, somos llamados a qué? Yo, gente de pronto dándose unas peleas contra el diablo y se consideran que son muy guerreros. Somos llamados a hacer una cosa que es estar firmes y resistir con armas que Dios nos ha dado, defensivas, en su mayoría, en su totalidad, dentro de un terreno donde la victoria de Cristo, Él lo ha logrado, Él ha conquistado, y nada ni nadie lo va a quitar de esa posición que Él tiene y nos la otorga. Toda potestad me ha sido dada, por tanto, id. ¿De quién depende eso? De Cristo. ¿Y de quién depende que yo pueda ir sin ningún problema? De Cristo. ¿A quién tengo en quién tengo que apoyarme para todo? En Cristo. No es sencillamente, vaya usted a ver cómo le va y cualquier cosa, si le están dando muy duro, me llama y yo voy ahí a echarle una ayudadita. No, amados. Toda nuestra victoria está en Cristo. Está en nuestra dependencia a Cristo. Aquí no es ni siquiera un llamado, qué sé yo, a vencer sobre el que ya está vencido, sino es un llamado a prevalecer en esa victoria, amados, estando inmersos, estando rodeados de Cristo. Y es donde no nos damos cuenta muchas veces y no entendemos cuál es el consejo bíblico. Muchas veces hay gente que confunde completamente al enemigo con sus bajas pasiones. Y le expulsamos al diablo
y vomitó un montón y después llegó otra vez lleno de demonios. Y otra vez le expulsamos y vomitó un montón y después a la semana otra vez lleno de demonios. ¿Será que le están cayendo de algún palo, pienso yo, o qué? ¿O será que los tiene adentro? ¿O será que sencillamente tiene unas áreas de su vida no rendidas al Señor si está en Cristo? Porque un creyente que se endemonee y se vaya a endemoniar y se sigue endemoniando, vamos, eso no es bíblico. Eso no tiene asidero bíblico por ningún lado. Si Cristo es el Señor y somos templo del Espíritu Santo, no hay lugar alguno para que el diablo tenga ningún tipo de injerencia, ni dominio, ni gobierno. Fue derrotado. Y si no se ha dado la derrota, pues no ha sido cristiano. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Y el Espíritu Santo no va a consentir estar ahí compartiendo partes de un creyente. Tome usted aquí para allá, yo aquí para allá. Eso no existe, amados. Y tenemos que ser claros en todo eso, porque si no, seguimos viendo cosas de enemigos en bajas pasiones, a pesar de que todo al final sean cosas que no nos gustan, pero qué sé yo, le estamos achacando todo lo que no nos gusta al diablo y no estamos viendo a Dios detrás de lo que está pasando. Y eso es terrible, amados. Eso es terrible. Cuando yo no puedo dimensionar eso. De nuevo, es como el chiquillo que usted le quitó algún juguete o lo disciplinó de la forma que lo disciplinó y lo reprende. Te reprendo, Satanás, a usted, siéndose el papá, porque no entendió que usted lo estaba disciplinando. Esas batallas, esas acciones contra Satanás, esos demonios las hace Dios. ¿A quién me dirijo yo? A Dios. Un ejemplo clarísimo. 3 veces he rogado, Señor, que me quites este emisario de Satanás que me abofetea y me golpea. ¿Y qué me ha dicho el Señor? Pablo, bástate mi gracia. Él era un apóstol, tenía el power, podía reprender al diablo, según el albur popular. ¿A quién se dirige él? Al Señor para que le libere de eso. ¿Por qué saco yo una doctrina diferente? Decir, no, es que no, Pablo era muy arrecostadito, pero yo lo hago. Yo tengo el poder. Y de pronto pensamos de una forma diferente a la bíblica. El que hace todas esas cosas es el Señor. Mi condición es un asunto de estar en el Señor. De pronto, como le digo, son a veces situaciones que Dios está permitiendo y que no vemos a Dios en eso. Sencillamente nos es más fácil responsabilizar a otro y no tomar ejercicio de culpa sobre cosas que podemos estar mal. O de por lo menos decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo ajuste? Es más, si todavía no se la ha llevado, por lo menos bíblicamente, vea lo que dice el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3:37. No está en la presentación, perdonen, pero está en la Biblia suya y puede anotarla. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta el hombre en su pecado. Entonces hay cosas que se dan en el entorno de nuestra vida que yo tengo que entender que Dios no está ajeno. Si Dios es mi Padre, Él está atento de todo. ¿A quién pegamos el grito? Al cielo. Cuando hay alguna situación que no podemos sobrellevar o nos es difícil. ¿Quién nos puede liberar de eso? Dios. ¿Pero de quién dependo yo? De Dios. Dependo de mi rendición. Y le dice, Señor, todo esto se los he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo? Que sencillamente dependamos de Él en todo. Yo tengo que quitarme la fortaleza de que todo lo puedo yo y no dependo de Cristo Jesús. Y a veces es el no entender aspectos. Yo pienso que el texto más de guerra espiritual que usted puede encontrar en la palabra, en el Nuevo Testamento, es Efesios 6. Efesios 6
en el verso 10 dice, por lo demás, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístas de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho esto, estad firmes. Amados, es toda una instrucción a un soldado para que se adecue, se acondicione, porque tiene una guerra clara, una guerra frontal, no contra personas, contra espíritus. Y es lo que la palabra está diciendo. Yo recuerdo en aquel tiempo alguien que decía, es que yo no salgo de mi casa si primero no me pongo la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el, el gorrito de la salvación, el apresto, el calzado del evangelio. Cojo el escudo de la fe y llevo la espada de la palabra siempre conmigo. Amados, y hacemos un fetiche, como es muy propio de la cultura en que veníamos católica, de hacer fetiches, y la cultura del entorno que de pronto ponemos la herradura, la patica conejo y un montón de cosas y pensamos que el fetiche debajo del brazo nos va a ayudar. Pero ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Cada una de todos esos aspectos es identidad, es vida de Cristo. ¿Qué puedo decir yo? La coraza de la justicia y mi vida no habla nada de justicia de Cristo. El cinturón de la verdad y soy un lenguón que la arrastro por el suelo. No camino en la verdad de Cristo. Y puedo decir que tengo todo eso y al final de cuentas que tengo todo mi ser expuesto porque no camino en la verdad, camino en mi mentira. Entonces no estoy vestido, no estoy acondicionado. Todo esto lo que estamos viendo aquí es estar firmes, estar seguros, exhibiendo una victoria, una posición que usted y yo tenemos. Son verdades básicas en cuanto a la preparación espiritual que son necesarias en usted y en cada uno de los creyentes como identidad con Cristo. Cada uno de esos elementos es identidad con Cristo. Son verdades acerca de que tenemos un enemigo derrotado, ciertamente. Es una batalla espiritual, claramente ahí está siendo dicho, pero ¿qué? Hay una victoria completa. Y la palabra claramente lo hace ver. El cristiano debe apropiarse de esa armadura. Al final de cuentas, tiene una meta de permanecer firmes. Ahí lo que está diciendo, pero están firmes contra un enemigo sin ceder terreno, sin vacilar, sin tener algún tipo de vacilación en su identidad. Es vestirse de la verdad, es vestirse de la justicia, es vestirse en el entendimiento de lo que el Evangelio dice, es hacer suya la fe en todo momento adverso, en todo momento difícil. Es caminar con una convicción de que usted es salvo por la obra consumada de Cristo Jesús. Y entonces su mente no está ahí vacilando entre ¿seré salvo o no seré salvo? ¿El Señor me ama o no me ama? Y tener claramente la palabra como el instrumento permanente. ¿Qué hizo el Señor? Manifestó la palabra cada vez que el enemigo vino en su entorno, declaró la palabra, anunció la palabra. Así que todas estas son cosas que hacen ver de un triunfo que se tiene enteramente por aquel que nos amó y que lo dice claramente, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pésquense, agárrense, háganse una conmigo, y aunque el mundo persista en atacar al pueblo de Dios, amado, lo que está haciendo ver la palabra es que esos ataques, de alguna forma, van a darse hasta donde Dios permita que se den, pero no van a causar más ninguna mengua en lo que es fundamental, que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, que la victoria es de Cristo, que Él derrotó por completo a un sistema de maldad, a un sistema demoníaco que está en contra del ejercicio de la profesión que Dios le ha llamado a tener. Y en eso tenemos que estar, no estar desgastándose en cosas en las cuales al final poca identidad con Cristo, poca vida santa y un montón de guerra espiritual.
sin tener realmente entendimiento qué es guerra espiritual. Aquí la palabra prácticamente nos llama a prevalecer, a estar firmes contra un enemigo en un terreno donde él ya venció y donde lo que nos llama es a tener identidad con él. Romanos 8:37 y 39 dice, al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni los poderes. O sea, está metiendo al diablo y a todos sus demonios y a todo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo peor que nos puede pasar es que usted de pronto dice o piense, Dios no está conmigo, Dios no me ama, Dios me está permitiendo, está haciendo esto porque no me quiere. Y, amados, podrá dejarlo de amar a su papá, a su mamá, pero Dios nunca va a claudicar. Nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y usted dice, es que esto no se parece al amor, esto. Esto no me calza con lo que yo puedo pensar que debe ser una expresión de amor. Solo el que ama, en la dimensión que él ama, sabe lo que quiere hacer de aquel al cual ha dicho, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, yo te escogí. Usted y yo no somos para este mundo para decir, vamos a vivir bendecidos, prosperados sin victoria. Usted y yo somos para trascender este mundo, somos para la eternidad, somos el pueblo llamado de Dios para vivir eternamente con Él. Y desde este mundo se va estableciendo todo un perfil, toda una formación, un acondicionamiento para lo que es nuestra vida. Aquí es una vida transitoria, momentánea, pero le damos más peso aquí que realmente aquello para lo cual usted y yo vivimos. Esto aquí es un pestañazo. Amados, pero todo lo podemos en Cristo Jesús. Todas estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esas son las palabras finales del discipulado de Cristo a sus apóstoles. Y todos podemos ver el recorrido de esos apóstoles hasta el martirio final de todos ellos. Ninguno de esos puede decir usted, es que se murió de viejo y feliz y tranquilo, ahí echado para atrás en una hamaca. Todos al final fueron objeto de martirio. Y no es que cada creyente de cualquier lugar de la tierra tiene que ser objeto de eso. No, a ellos les tocó vivir una realidad que hoy a nosotros nos impulsa a tener la fe que ellos tuvieron, a tener la convicción que ellos tuvieron. Pero hoy estamos ante un mundo de pare de sufrir, de que Dios libre, si a usted le pasó algo, ya Dios no está con usted, cochino diablo que es, y todo es cambiar el discurso hacia cosas que no son nuestras pasiones, nuestros malos deseos, nuestra necesidad de rendición delante de Él. Amados, que seamos un pueblo realmente dócil, un pueblo realmente rendido. Nada en este camino de vida, de principio a fin, dice esta palabra, nos podrá separar jamás de Cristo Jesús. Ninguna cosa creada, dice al final, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, como diciendo, si algo quedó por fuera de la lista, en caso de que alguna cosa no fuese mencionada, aquí está excluida, porque el único que no es creado es el creador. Y todo lo que pueda existir, cualquier cosa es creada. Y en ti, Pablo, si se me fue algo de la lista, ninguna cosa creada, en eso que usted pueda estar pensando, lo va a hacer que se separe de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted es muy fiel, porque Él es fiel. Porque Él es absolutamente veraz en todo lo que dice. Lo que le aconteció a Jesús, amados, le pudo haber sucedido a sus discípulos, tal vez más leve, pero todos esos discípulos esperaron siempre ese triunfo. ¿Por qué? Porque tenían una relación con su maestro y estuvieron seguros en todo momento. Aquí en este último capítulo, en este último versículo, concluye el Señor con una nota de triunfo, con una declaración de triunfo. Ha llegado el fin de ese sendero, ha llegado el momento último y el Señor dice, confíen,
yo he vencido al mundo. Es lo que les está diciendo. El tiempo que pueda pasar puede venir de diferentes formas, pero tenemos que tener en todo momento que hay una certeza. El triunfo es seguro. El triunfo es seguro. Jesús se había entregado por completo y consecuentemente todo lo que él vio a venir, iba a pasar en ese Calvario que todavía no había llegado, todo esto lo estaba diciendo antes del Calvario, era algo que iba a quedar perfectamente firme. Ese varón de dolores concluyó ese discurso del aposento alto antes de encaminarse a una situación sumamente adversa. Él sabía lo que venía. Toda la cruz todavía no había llegado. Todas esas tinieblas que iban a venir sobre él todavía no habían llegado. Pero él dice a los suyos en ese momento, tengan ánimo, anímense, confíen. Y hace ver cómo él ha vencido. Y hace el llamado a que usted y yo nos encontremos felices aún en medio de la tribulación que pueda venir. Porque confiamos que es más grande nuestro Dios que cualquier situación de esas. Y todo lo podemos en Cristo Jesús. Es un blindaje a la iglesia de todos los tiempos, amados. Termino con esta palabra que fue dada fue una expresión de los apóstoles después de transcurrido todo esto, después de la venida del Espíritu Santo, después de ser objeto de cosas que el Señor les había percibido. ¿Cómo reaccionaron? Hechos 5:41, en la Nueva Traducción Viviente dice, los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y en las casas y de casa en casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Qué hidalguía, qué firmeza, qué confianza. Cuando se identifica nuestra vida con ese nombre, que es sobre todo nombre, con su causa, aquí lo que hace ver aún los maltratos recibidos, aún el deshonor, aún las cosas que pueden ser adversidad para un mundo que no valora las cosas como la palabra lo valora, amados, se convierte en un privilegio que debería impartir gozo. Usted no echó para atrás, usted se sostuvo y Dios lo afirmó y pudo salir adelante. Yo recuerdo, he visto expresiones de gente que dice, Dios mío, yo estaba como con anestesia. Pasé ese momento tan triste, tan doloroso, como con anestesia. Yo me sentía en las manos de Dios. ¿Te acuerdas? Soy Dios. Como cuando la muerte de papá y otro. Y muchos podemos vivir momentos que usted en otro momento gritaría como loco. Pero de pronto usted está en el Señor y usted tiene una confianza que el asunto comenzó aquí, pero sigue. Ciertamente hay pérdidas que son irreparables, pero nos vamos a ver en una continuidad con Cristo y con todo aquello que ama nuestro corazón. La palabra claramente nos da más que confianza. El identificarse con el Señor imprime ese gozo en cada momento de su vida. Ese alentador grito de victoria al final de todo ese discipulado cierra todo un discurso de despedida que el Señor hace ahí a sus discípulos y inmediatamente después de eso va a ir hacia una situación de adversidad, de tinieblas, eh, en una situación dramática donde su corazón va a estar expuesto a las situaciones más difíciles, pero él sabía que el Padre iba a estar con él, que el Padre en ningún momento lo iba a dejar. Sus discípulos podían tener la confianza, como usted puede tener la confianza, como el renuevo puede tener la confianza, de que todos los fieles creyentes, aunque en este mundo puedan tener aflicciones, Cristo Jesús dice, paz, yo he vencido al mundo, yo estoy con usted. El que pelea contra usted lo hace sin mí. Y eso debe ser algo que a nosotros nos imprima una confianza. Recordar la obra acabada de la cruz, el sufrimiento del Señor, su victoria sobre la muerte. Amados, debe ser nuestra alabanza de todos los días. Debe ser nuestra confianza de todos los días. Que Dios nos permita ser gente enfocada. Que Dios nos permita ser gente que realmente entendemos lo que es importante, lo que es trascendente. Poner la mirada donde tenemos que ponerla, en su palabra. Que Dios permita que toda fortaleza, toda barrera que el enemigo con argumentos humanos pretende establecer para un bienestar aquí, ahora, podamos derribarla y que sea el pensamiento del Señor
el que se convierta en nuestro pensamiento y que podamos sobrellevar todo. Dios nos va a permitir, amados, ser más que vencedores. Y no es que hay que vivir aquí sufriendo. No, todo esto es un asunto de vivir en gozo todo lo que Dios nos pone aquí en adelante. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque estamos con Él y Él dice, mi amor nunca te va a dejar. Mi amor nunca te va a desamparar. Puede fallar cualquier cosa en esta vida, pero nunca mi amor por ti. Y amados, así que no se permita de ninguna forma que claudique de esa identidad, de esa posición. Hay razones de alabar y adorar al Señor. Bendito Dios y Padre. ¿Cómo no adorar a un Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia? Señor, aquí ante discípulos que estaban escuchando algo que no entendían, la cruz no había llegado. Hoy lo estamos viendo nosotros, personas que lo vemos al otro lado de la cruz. Tú les dices, todo lo que he dicho, se lo he dicho para que ustedes tengan paz. Señor, iban a venir momentos de muy poca paz, según el entendimiento que ellos tenían de lo que era su Mesías, de libertador geopolítico. Pero Señor, haces un llamado a la paz y saber que en el mundo va a haber pruebas, va a haber tristezas. Pero Señor, tú nos dices, anímense, porque yo he vencido al mundo. Queremos ser un pueblo, una iglesia, Señor, que piensa conforme tú quieres que pensemos, Señor. Que sean tus palabras nuestras palabras. Que sean tus pensamientos nuestros pensamientos. Que sea tu mente nuestra mente, Señor. Hoy adoramos, hoy exaltamos al que acabó la obra en esa cruz, al que sufrió, al que tuvo la victoria sobre la muerte, al que es digno de recibir toda alabanza, toda adoración, toda exaltación. Alabemos todos juntos al Rey de la Gloria, al Rey de toda victoria, a Jesucristo el Señor.